Recientemente leí un artículo sobre liderazgo y en este artículo llamaba poderosamente mi atención porque indicaba que tenemos una crisis de liderazgo a nivel político, a nivel social, a nivel organizacional. Y decía que el liderazgo y su principal aliado, que es la comunicación, estaban generando distorsiones dentro de las relaciones que existían entre los subordinados, los seguidores y el líder en general. Esto llama mi atención porque generalmente he defendido el tema de la formación del liderazgo. He creído y creo que el liderazgo no se nace con él, no son características innatas del ser humano. Eso puede ayudar muchísimo, pero el liderazgo se desarrolla producto de la evolución del ser humano, producto del estudio del ser humano, de la curiosidad del ser humano por capacitarse cada día más. Yo creo en ese proceso evolutivo del liderazgo al cual se accede mediante la educación. Por esa razón quisiera que hoy revisáramos un poco lo que son los estilos de liderazgo, la manera como los estilos de liderazgo se han venido desarrollando en el mundo, porque creo que no se justifica que el día de hoy tengamos un problema de liderazgo cuando tenemos una gama de alternativas, una gama de posibilidades para incorporar dentro de lo que son nuestras características personales. El liderazgo natural es el liderazgo que permitía que a ciegas los seguidores se lanzaran en grandes proezas detrás de líderes épicos. Creo que eso quedó en el pasado y hoy estamos llamados a abrazar un liderazgo que es mucho más cercano a lo que es la exigencia de la diversidad del mundo. Vamos a comenzar entonces hablando sobre las características y lo que es el liderazgo autoritario, porque es una de los tipos de liderazgo que hoy es más utilizado en el mundo. El liderazgo autoritario viene a representar a un líder que generalmente impone normas, procedimientos y hace seguimiento conjuntamente con sus subordinados o sus seguidores hasta alcanzar el proceso o la meta establecido en organizaciones o en procesos políticos o sociales en todo caso. Ese liderazgo es autocrático, es sencillamente no espera escuchar opiniones de sus seguidores, de sus subordinados, sino que sencillamente impone de manera autocrática lo que es el camino a seguir. Otro tipo de liderazgo bien interesante dentro de lo que ha sido la evolución de esta disciplina es el liderazgo democrático. Y en el líder permite que su equipo, sus cercanos, puedan opinar, puedan participar, son escuchados y las decisiones que se toman, como su nombre lo indica, son consideradas de manera consensuada. Quiere decir que la mejor opinión es la que finalmente se puede llevar a la práctica para la toma de decisiones. Esto pudiera resultar peligroso en algunos casos porque la utilización del tiempo para llegar finalmente a la toma de decisión puede ser muy larga y en este momento el tiempo es oro, por lo cual este tipo de liderazgo tiene que ser considerado, pero con mucho cuidado en función de lo que representa el tiempo que se le tiene que dedicar para llevar adelante el proceso y lograr los objetivos de las organizaciones, o en el caso de países, en la aplicación de políticas públicas. Un liderazgo importante también que debemos considerar en todo este análisis que estamos haciendo de los tipos de liderazgo es el liderazgo delegativo. El liderazgo delegativo, anteriormente llamado liderazgo laissez-faire. Laissez-faire porque permites, es una terminología aplicada a este tipo de liderazgo porque permite que los individuos que son liderados se puedan dedicar a proyectos de manera independiente, de manera autónoma, fuera de lo que es el radar del líder. Esto se ha utilizado sobre todo en tecnología, actualmente se utiliza muchísimo al trabajar por proyectos. Los expertos, generalmente tiene que ser un grupo de expertos que permitan que su creatividad pueda estar alejado de lo que es el entorno de las organizaciones. Entonces, estos expertos se pueden retirar a sus lugares de trabajo, inclusive trabajo en este caso realizado bajo la modalidad remota. Se pueden dedicar a trabajar en
en áreas distintas, lo que son las áreas de las organizaciones, porque tienen autonomía, tienen independencia y tienen creatividad y responsabilidad para llevar adelante proyectos de este tipo. Como decía hace un momento, este tipo de liderazgo es muy específico para áreas, sobre todo áreas tecnológicas. Un liderazgo también interesante que pudiéramos mencionar acá es el liderazgo de carácter afiliativo. El liderazgo de carácter afiliativo es aquel en el cual el líder busca que la armonía y la amistad sean un elemento cohesionador dentro de lo que es la relación del equipo de trabajo. Esto hace que se genere un clima amigable, un clima amistoso, un clima familiar, en el cual los aspectos domésticos, los aspectos que tienen que ver con la realidad diaria de los seres humanos se ha considerado desde el punto de vista humano es fabuloso, porque eso permite que los equipos estén muy pero muy amalgamados, porque el factor humano hoy representa un elemento fundamental dentro de lo que es el liderazgo en el mundo, en las organizaciones y a nivel general. El ser humano está hoy ávido de ser considerado y de ser valorado. Entonces el liderazgo afiliativo tiene su importancia. Lo peligroso de esto, del liderazgo afiliativo, es que se puede lograr llegar a extremos en los cuales el ser humano se sienta altamente valorado, que se sienta altamente considerado por el líder y pueda llegar a bajar sus niveles de productividad en el caso de las organizaciones. Entonces esto es delicado, pero nunca es de más trágico, porque el líder también puede hacer un equilibrio y al existir esa armonía dentro de los grupos, el líder puede ayudar que cuando uno del equipo, una persona del equipo, un integrante, un miembro del equipo, falle, el resto del equipo, por considerarlo como parte de la familia, le puedan suplir, le puedan ayudar. Entonces este es un aspecto interesante también a considerar dentro de lo que son los estilos de liderazgo. Liderazgo también interesante dentro de este análisis que estamos haciendo es el liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional, ampliamente difundido, sobre todo en materia de trabajo, se considera como una herramienta fundamental porque establece reglas claras. Y las reglas claras forman parte de una transacción. Te doy, me das. Así como en los empleos, en los trabajos, pagamos para una tarea y el que ofrece ese servicio, el que brinda su fuerza de trabajo, también es compensado. Existe una relación muy clara, muy precisa, y ese tipo de liderazgo funciona en función de lo que es los niveles de productividad. Por eso decía inicialmente que dentro del mercado de trabajo, dentro del mundo del trabajo, es ampliamente utilizado porque definitivamente cumple las expectativas tanto de empleadores como de empleados. Si hablamos de lo político, ahí sí se nos presenta un tema bien, pero bien álgido de atender. ¿Por qué? Porque los políticos en lo que representa su estilo, en muchos casos, utilizan este tipo de liderazgo para hacer ofertas engañosas y en otros casos para hacer ofertas probablemente genuinas en función de la necesidad de los habitantes de una región, de un país, de una república. Pues bien, este liderazgo pudiera resultar negativo cuando lo consideramos desde ese punto de vista. La transacción que existe y la manera como los liderados y los líderes ofrecen ese encuentro, esa coyuntura entre lo que ofrecemos y lo que finalmente recibimos. Un liderazgo también importante es el liderazgo transformacional. En el liderazgo transformacional, el líder viene a acompañar a su equipo en la búsqueda, mediante el autoconocimiento, de un mucho más, que va mucho más allá de lo que es la realidad actual de los espacios de trabajo o donde se esté desarrollando un proyecto que amerite liderazgo. En este caso, entonces, los liderados acompañan a su líder hacia proyectos que tienen un propósito mucho más
elevado, un propósito mucho más cercano a la verdadera realización del ser humano. Liderazgo visionario también está dentro de este análisis que estamos ahora tratando de llevar adelante y tiene que ver con esos líderes que tienen una visión que va mucho más allá de la cercanía, del corto plazo que se está viviendo. Estos líderes tienen la capacidad de visualizar más allá de los años y entonces se pueden posicionar en algunos espacios de tiempo donde ellos pueden visualizar oportunidades, pueden visualizar también amenazas, pueden visualizar riesgos, pueden visualizar variables que le pueden dar ventajas competitivas a un grupo en particular. Eso quiere decir que el líder se proyecta en el futuro y trata de leer lo que tendremos adelante, cuál será el futuro de nuestro país, de nuestra organización, de nuestro proyecto. El líder entonces se proyecta hacia esa realidad que aún no ha sido vivida, pero que su experiencia, su percepción hace que puedan entonces pronosticar lo que aún no tenemos elementos de convicción para creer que va a suceder. Lo peligroso de este tipo de liderazgo es que este tipo de liderazgo no es aplicable en grupos donde los seguidores o el equipo en general sea muy racional. Al ser muy racional, de una u otra manera se van a encontrar brechas de diferencia entre lo que piensa este líder y lo que piensan los seguidores o los que conforman, los miembros que conforman este equipo. Bueno, esto no es un tema insalvable, sencillamente lo que es que, como todos los estilos de liderazgo, buscar el reacomodo e ir identificando, yo diría, mediante diagnósticos efectivamente, cuándo es aplicable y cuándo se pueden hacer las combinaciones reales para que el liderazgo efectivamente pueda lograr los frutos que son coincidir en cuanto a motivaciones y en cuanto a objetivos, tanto de los miembros del equipo como el líder y las organizaciones o los países que lo conforman. El liderazgo estilo coaching, por ejemplo, un liderazgo que utiliza, que no es ser coaching, el líder no se convierte en un coach en todo caso, no utiliza herramientas de coaching, sino que se prepara todo el ambiente para acompañar a su equipo en función de un crecimiento, pero que no es a corto plazo, un crecimiento a largo plazo mediante la evolución y el autoconocimiento. Eso es el coach. Es un líder que utiliza esa herramienta para posicionar a su equipo en un futuro a largo plazo. Con eso se establece un aspecto relacional de evolución dentro del proceso de desarrollo de carrera en las organizaciones que permite que de la misma manera esa persona que está hoy siendo formada mediante liderazgo basado en coaching se pueda convertir en alguien que represente esa misma disciplina y pueda formar a otros. Eso es lo interesante también de este aspecto, de esta filosofía de liderazgo, que puede formar. Entonces es un liderazgo formador porque permite que el liderazgo crezca dentro de la organización. Y finalmente vamos a hablar del liderazgo de servicio, uno de los liderazgos más representativos de lo que es una tendencia actual, que es la búsqueda de la humildad, la búsqueda del ser genuino, la búsqueda del ser transparente, la búsqueda del ser solidario, que los líderes, pero de altísima evolución, están buscando. ¿En qué ¿En qué se fundamenta y cómo corresponde esto con el resto de las filosofías de liderazgo y estilo de liderazgo que hemos venido desarrollando? El liderazgo de servicio no es más que el líder puesto al servicio del equipo, no el equipo en función del líder y en función de las metas y objetivos y fines y propósitos de la organización. Lo más importante para este tipo de liderazgo es que el líder genere las condiciones óptimas para que se lleven adelante todas las acciones necesarias para que se logren los objetivos comunes del grupo que está desarrollando un proyecto.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el liderazgo es en este caso, es una gran base fundamental utilizada por el líder y generadora de situaciones. Es como una gran puesta en escena, si hablamos de una película, en la cual el líder hace que los objetos, los instrumentos, todos los apoyos necesarios para los miembros del equipo estén al alcance de ellos. Crea una gran coreografía, la música tiene su ritmo adecuado, por decirlo de una manera, para que las cosas se hagan en el tiempo justo con la máxima eficiencia. El líder entonces es un gran director, pero no es el protagonista. Los protagonistas son los miembros del equipo. El líder entonces está tratando de generar esa armonía, por eso se llama de servicio, porque el líder es un gran instrumentalizador de lo que son las herramientas para que se logren los objetivos. Y entonces decimos, luego de habernos paseado todo lo que son los estilos de liderazgo y de analizar todas las alternativas que nos ofrecen hoy, que solamente hemos en este caso manifestado un pequeño grupo. Hay otras tendencias, hay otros enfoques a explorar. Yo creo que en este caso el secreto, la posibilidad de llevar adelante un resurgimiento de lo que es el liderazgo como una disciplina necesaria para adaptarnos a los nuevos tiempos, porque si estamos evolucionando con todas las disciplinas, si estamos evolucionando con todas las profesiones, el liderazgo está llamado entonces también a presentar un nivel altísimo de brillantez para servir al ser humano. Creo que acá la alternativa es hacer que el liderazgo se alimente de todas las posibilidades que existen, de todas las investigaciones que existen, considerar al ser humano como centro de todo lo que es la evolución del mundo y retomar nuevamente la senda de un liderazgo que hoy más que nunca es necesario. Entonces nuestra pregunta era si el liderazgo estaba efectivamente en crisis o cuál era la realidad del liderazgo. Seguimos creyendo en el liderazgo, pensamos que el liderazgo, no nacemos líderes, podemos tener algunas características del liderazgo, pero el liderazgo se alimenta con la realidad, con las vivencias y con las situaciones que se van presentando. Entonces, nuestras posibilidades de liderar de manera efectiva tienen que ver con la manera como enfrentamos la diversidad y cómo enfrentamos las situaciones. Todas las situaciones son distintas, todos los seres humanos son distintos, por lo tanto estamos llamados a prepararnos en función del reconocimiento del ser humano, de su diversidad y entender que las situaciones cambian, evolucionan conjuntamente con el hombre. Lo que ayer era una realidad, era una verdad comprobable, hoy está siendo cuestionada. Y cuando digo ayer me refiero al día de ayer. El hombre, inclusive el ser humano, el miembro de un equipo, el habitante de un país, evoluciona de igual manera, de manera acelerada. Por esa razón, como lideramos ayer, no podría ser de la misma manera como lideramos hoy. La receta no existe, por lo tanto el líder está llamado a ser uno de los actores protagónicos de lo que es la evolución del mundo al día de hoy. Me gustaría que también pensaran ustedes en este caso sobre lo que tiene que ver con el liderazgo en sus respectivas familias, en sus respectivas comunidades, en sus universidades, en sus sitios de trabajo, y que hiciéramos también una reflexión de cómo estamos entendiendo y cómo nos estamos preparando para la existencia de este nuevo mundo y cómo estamos aprendiendo y cómo estamos nosotros igualmente evaluando a nuestros líderes. Me gustaría entonces conocer su opinión y me gustaría que pudieran entonces acompañarnos en esta reflexión para finalmente sacar el máximo provecho a una disciplina que nos ha acompañado desde lo más remoto de lo que es la civilización humana, pero que está llamada a seguir potenciando nuestras realidades para que el hombre finalmente pueda
desarrollarse como está llamado a desarrollarse. Así que me gustaría leer sus comentarios y con mucho gusto estaremos respondiendo a ellos.